¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy día vamos a tocar tema de la oración. Ayer fue Mateo 6 del 1 al 4, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a Mateo 6 del 1 al 4. Y, eh, y de ahí vamos a ir con respecto a la oración. Entonces, la oración no comienza con el Padre Nuestro. Primero Dios, en el contexto antes y después, manifiesta lo que tienes que hacer, con qué principios lo tienes que hacer, bajo qué conceptos, bajo qué fundamento habla el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es el ADN de la oración. El Padre Nuestro es el génesis de la oración, es decir, es la estructura ósea de todo el ministerio de Jesús. Entonces, si el Padre Nuestro es el meollo de todo, el Padre Nuestro es la parte más resumida, si se puede decir, es la parte más primogenia del ministerio de Jesucristo como Dios. Pero Dios antes de eso, antes y después de todo un contexto, es decir, presenta una tesis con respecto al fundamento del Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es decir, ese simplemente es como cuando un ser humano comienza su existencia, ¿no? Se junta 23 cromosomas masculinos y 23 cromosomas femeninos, ¿no? Y esa unión comienza en el cigopo, creo que se llama. En esa unión comienza a la multiplicación celular, ¿no? Entonces, es el Padre Nuestro es ese inicio. Es decir, si tú a Jesús lo veías hacer milagros, señales, prodigios, a Jesús lo veías responder, accionar, manifestarse, sea con los fariseos, con sus discípulos, con todos, y era claro, era preciso, era puntual, era porque él en su intimidad, en su oración, él practicaba el Padre Nuestro, y es así como Jesucristo, su ministerio, se desenvolvió o se manifestó al mundo. Porque nunca Jesucristo mandaría hacer algo que él no practica, si no sería un hipócrita. Y él mucho habla ahí antes y después de los hipócritas. No sean como los hipócritas, no sean como los hipócritas, no sean como los hipócritas. Entonces, en Mateo 6.1 dice, guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Entonces comienza a poner primeramente pautas, conceptos claros, puntuales, sobre qué es lo que se tiene que hacer en la oración y qué es lo que no se tiene que llevar en la oración, con qué conceptos, principios, fundamentos tienes que ir a orar el Padre Nuestro y con qué conceptos, principios, fundamentos no tienes que ir a orar el Padre Nuestro. Es importantísimo, es fundamental y es neurálgico saber, es decir, esos principios de parte de Jesús, porque esa es la base del ministerio de Jesucristo. En Mateo 6, estamos en Mateo 6.1, vamos a hacer una pequeña introducción. Ayer lo tocamos bastante a fondo, pero hoy día vamos a hacer una pequeña introducción puntual, rápida, precisa, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna cosa, escriban por favor. Estaré atento escuchando sus comentarios. Entonces, vamos a ver. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Entonces, hay una justicia que se fundamenta de los hombres, hay una justicia que uno dice, ¿no? Que uno lo hace. Jesucristo dice que tienes que guardarlo, es decir, ¿sabes qué? No hagas tu justicia delante de los hombres, así de simple. Eso es lo que quiere decir Jesús. Guardaos de hacer vuestra justicia, es decir, guárdate, lo que vas a hacer, guárdatelo para ti.
no lo hagas para la gente. Así de simple. Guárdatelo. Entonces, guardaos de hacer vuestra justicia. Es decir, no lo hagan delante de los hombres para ser visto de ellos. Entonces, una cosa es la justicia de Dios y otra cosa es la justicia del hombre. Si vemos en la oración del Padre Nuestro, la parte final dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria. El reino de Dios es que justicia, paz y gozo, como está escrito, como Jesucristo lo dijo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu, pero es la justicia de parte de Dios. Hay una justicia del hombre y Jesús dice, guárdatela. No es necesario hacer eso. Para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si uno hace justicia por su propia cuenta, es decir, la justicia, algo que tú meditas, piensas, razonas y dices, me parece esto justo, ¿no? Me parece esto equitativo, me parece esto bueno, ¿no? Y haces tu justicia, juzgas que esta acción es correcta, es equitativa, es mesurada, es una acción noble. Y tú dices, ya, perfecto, voy a hacer esto, me parece bien, voy a dar esto. Entonces, Jesús dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Mateo 6, 1. Para ser visto de ellos, es decir, de otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si uno hace la justicia, hace algo que uno considera que es justo para ser visto por los hombres, no recibe recompensa de parte de Dios. No lo recibe, dice Jesús, no van a recibir recompensa. De cierto, no vas a recibir recompensa si tú haces justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Si no haces tu justicia, tu pensamiento, tu razonamiento, tu idea, tu precepto, lo que tú consideras noble, lo que tú loable, lo que tú consideras algo bueno, no vas a recibir recompensa de parte de Dios. Mateo 6, 1. En el 6.2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Es decir, acá habla del mismo tema. Cuando pues des limosna, ¿no? Cuando hagas una caridad, ¿no? Cuando des a alguien, trates de suplir la necesidad de alguien, veas a una persona en desgracia y tratas de ayudarla, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Entonces, los hipócritas, en la sinagoga había personas que eran hipócritas, lo dice Jesús, no lo digo yo, lo dice Jesús, que agarraban, cuando daban una limosna, lo anunciaban por Facebook, por TikTok, por Instagram, por WhatsApp, ¿no? Crean una historia, creaban un documental, ¿no? Que hacían tocar trompetas, es decir, anunciaban a la gente que estaban haciendo una caridad, que estaban entregando un bien a alguien. No lo digo yo, lo dice Jesucristo. Eso es decir, tocar trompeta, que todo el mundo esté atento, que todo el mundo mire. Entonces todos dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está dando limosna. ¿Entienden? Entonces, no hagan tocar trompeta, dice. Cuando puedes de limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, en las redes sociales. Cuando hacen los hipócritas, ¿en qué? ¿En dónde? En los medios de comunicación masivos. No lo digo yo, lo dice Jesús, en las calles, en esa época, es decir, los medios, las redes sociales eran las plazas, las sinagogas, los centros en las que gente se acoplaba, ¿no? A escuchar alguna noticia, a ver algo, había un cúmulo de gente que se aglomeraba, ¿no? Muchas veces para ver, ¿no? Para poder asistir a sus reuniones religiosas, y algunos aprovechaban esa reunión, ¿para qué? Para tocar trompeta y anunciar que estaban dando, ¿qué? Una limosna, o estaban haciendo un bien a alguien. Ahora ya no lo hacen así. Ahora ¿qué hacen? Llaman a la prensa, llaman a las redes sociales,
Los community managers se encargan de publicarlo y replicarlo en las diferentes plataformas, ¿no? De internet. Entonces, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿no? Mateo 6:2 dice. Para ser alabados. ¡Wow! ¡Qué bien! Un like. ¡Qué bien! Espectacular. Es decir, y un comentario positivo. ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios! Impresionante. Dios te bendiga, varón, y que esto que el otro. Entonces, Jesucristo dice, cuando hagas un bien, ¿qué es una limosna? Es el desprendimiento de un bien material para suplir la necesidad de alguien, ¿no? Para suplir un bien económico que se le da a alguien que está en necesidad, en desgracia, ¿no? Entonces, esa es una limosna, un desprendimiento económico para alguien que está en necesidad o en desgracia. Entonces, dice, para ser alabado por los hombres. Ahora, ¿dónde encuentras las alabanzas, la admiración de los hombres? En las redes sociales, a través de los medios de comunicación, ¿no? De cierto os digo, dice, para los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, una de las recompensas de Dios, y Dios es tan generoso, tan bueno, tan misericordioso, que esas personas dicen, oye, voy a hacer una limosna al para que el Señor se agrade, porque la Biblia dice que el que da al pobre, a Dios da. Y Dios no es deudor de nadie. Ay, entonces voy a cumplir la palabra de Dios. Amén, aleluya. Y pum, ¿no? Hacen tocar trompeta, todo. Pero su intención no es cumplir las escrituras. Su intención no es, ¿cómo se llama?, agradar a Dios. Su intención es ¿qué? Ser alabado por los hombres, ser admirado por los hombres, recibir comentarios positivos, un like. Ese es su principal motor y motivo. Entonces, Jesús dice, perfecto, Dios no se hace problema, es decir, Dios no compite con nadie, a nadie lo altera a Dios, es decir, Dios está en su posición y es Dios, es decir, no, le va a quitar ni su reino, ni su poder, ni su gloria, ni antes, ni ahora, ni después, nunca, no va a pasar nunca eso. Entonces Dios no tiene problema con eso. Entonces Dios dice, ya, yo soy generoso, ¿sabes qué? Ahí está. Toma, tú viniste a buscar el avance de los hombres, señores, apláudanlo, señores, alábenlo, señores, pónganle su like, perfecto, no se hace problema Dios. De cierto, os digo que ya tienen que su recompensa, pero no van a tener la recompensa que es de parte de Dios, que es totalmente distinto. 3 puntos aparte. Número Mateo 6:3. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Ahora, lo que habla Jesús ahí es un imposible. Jesús siempre le gustaba tocar cosas imposibles. Y los discípulos lo sabían, le decían, Señor, pero entonces, ¿cómo? ¿Quién se va a salvar? Le decía, ¿se acuerdan del joven rico? ¿No? ¿Quién se va a salvar entonces? Le decía, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, Jesús también acá dice un imposible, algo que es imposible de cumplir. Anatómicamente, biológicamente es algo imposible. Mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Brazo derecho, brazo izquierdo. Imposible que el brazo izquierdo no sepa lo que hace el brazo derecho. Es algo imposible. ¿Entiendes? Agarra un cuchillo y trata de clavártelo a ti mismo. No puedes. Es decir, no puedes. Conscientemente, si estás saludablemente, tu mente no vas a poder. ¿Por qué? Porque tu mente está en tu cuerpo y te va a doler. Es imposible que sepa que tu cuchillo, que tu mano derecha trate de acuchillar a tu mano izquierda y no lo sepa. ¿Entiendes? Entonces, la única manera para que se cumpla esto es
los cuchillos que quieras, no vas a sentir. ¿Por qué? Porque no es parte de tu cuerpo. Entonces, en Mateo 6, 3, dice, mas tú cuando des limosna no sepas, sanitas, porque si no, no captamos. ¿Qué querías decir tú? El número 6.4 dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, top secret. Estos documentos ultra secretos, es decir, que ni siquiera pueden quedar escritos, es tan secreto que ni siquiera puede quedar escrito y solamente tiene que quedar entre Dios y tú. A ese nivel de secretos Jesús se está refiriendo. Es por eso que dice que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Es tan secreto, pero tan secreto de recontra secreto, que para que tu limosna en secreto, es decir, que solamente Dios y Dios, nadie le puede guardar un secreto, es decir, tú le puedes guardar un secreto a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos, puedes guardar un secreto a los vecinos, todo, pero a Dios, es decir, Dios conoce todo. Así como dice, ¿no? Así la hormiga más negra en la piedra negra en la noche más oscura, Dios lo ve. Entonces, Dios que discierne los corazones y las intenciones, ¿no? Antes que salga la palabra de mi boca, Él ya sabe lo que voy a decir, porque esa es una de las características de Dios, que Él lo sabe todo. Entonces, ahí en el 6.4 dice para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, acá viene la otra parte de Jesús. Cuando dice la recompensa. Cuando Jesús te dice recompensa, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se te viene al corazón? Nosotros, nuestras creencias básicas son cosas que nosotros ya no cuestionamos, ya es decir, la creencia básica es lo más ignoto del ser, lo más profundo del ser, cosas que hemos aprendido desde el vientre de nuestra madre, y que ya, cosas que ya no cuestionamos, es decir, es como decir, mi mamá me dijo que era blanco, mi abuelita me dijo que era blanco y blanco es decir, yo no veo más que eso, esto es así porque es así, punto. Esa es la creencia básica, algo que tú ya no cuestionas, lo ves y dices, esto es así, nada más. Ya no cuestionas, ya no lo razonas, ya no lo meditas. La creencia básica da por consecuencia pensamientos. Los pensamientos dan por consecuencia palabras. La suma de las palabras dan por consecuencia acciones. Y la suma de las acciones da por consecuencia nuestra cultura. La gente muchas veces quiere cambiar su cultura, pero al poco tiempo regresa a lo mismo porque tiene que cambiar sus palabras, sus acciones. Perdón, sus acciones. Luego quiere cambiar sus acciones y no puede. Regresa a lo mismo, ¿por qué? Porque tiene que cambiar sus palabras. Luego quiere cambiar sus palabras, pero regresa a lo mismo porque quiere que cambiar sus pensamientos. Y la persona dice, yo quiero cambiar mis pensamientos, pero no puede, al poco tiempo regresa a lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar las creencias básicas, lo más profundo de tu ser. Y es así como Dios, el único que puede, dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra las coyunturas, el tuétano, los huesos, las articulaciones, todo penetra hasta el tuétano, hasta lo más profundo del ser. Es por eso que la palabra de Dios, cuando nos transforma, hace el cambio desde nuestras creencias básicas. Entonces, acá Jesús, en el Padre Nuestro, lamentablemente muchas veces los evangélicos a, pasamos, ¿no? Si tuvieron ciertas revelaciones, leyeron ciertas cosas en la Biblia, pero adoptaron ciertas costumbres, trajeron ciertas costumbres y repelieron, o si no, tuvieron un anticuerpo con ciertas costumbres católicas,
¿cómo rezar el Padre Nuestro? ¿No? Dice, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Me dice, no, no se debe rezar. No, estás rezando, tienes que orar, ¿no? Y dejando de lado, bloqueando en su corazón, bloqueando en su mente, que el Padre Nuestro, Jesucristo, le preguntaron, le dijeron, Señor, ¿cómo debemos orar? Enséñanos a orar como así los discípulos de Juan. Juan le enseñó a orar. Tú enséñanos a orar. Y Jesucristo le dijo, cuando ustedes oren, oren así. Era un mandamiento de parte de Jesús. Porque si Jesús es Dios, Él no da opiniones. ¿Qué les parece? Les doy esta opción, muchachos, ¿no? O saben qué, miren, ¿qué les parece a esta oracioncita? No, no. Jesús, cuando le preguntaron, Él fue claro, fue directo, fue preciso. Cuando ustedes oren, oren así. Entonces, fue algo puntual, algo que Jesús mandó. Y en Juan 14 dice, el que me ama, mis palabras guardará, mis mandamientos los pondrá en práctica y yo lo amaré y moraré y me manifestaré a él. Entonces, el Padre Nuestro, el catolicismo lo tomó y dijo, no, agarró, hay que orar, el cura le decía, ¿no? Entraba, Señor, a ver, ¿qué has hecho? Señor, he tomado una borrachera el día viernes, sábado, y bueno, estoy arrepentido. Ya, ok. Esta resaca. Ya, ok, 10 Padre Nuestros, 5 Ave Marías, y listo, queda usted listo. Entonces, y comenzamos a creer, a considerar que a rezar el Padre Nuestro simplemente, y la gente comenzó a tomar el Padre Nuestro como una liberación de su conciencia, para callar su conciencia, la culpa, ¿no? Y no, Jesucristo, el Padre Nuestro es, como les dije al comienzo, es el ADN de la oración, es la estructura ósea del ministerio de Jesús. Si uno no tiene huesos, ¿no? Imagínate un cuerpo sin huesos, se desmorona todo, ¿me entiendes? Entonces, si uno ve en la vida de Jesús cómo él respondió, cómo él respondía, cómo él actuaba, en qué momento actuaba, estaba bajo presión, y actuaba y respondía tanto para el que lo atacaba como para sus discípulos, como para aquellos oyentes que estaban ahí y también para el futuro, para las personas que estamos oyendo. Entonces, multidimensionalmente Jesucristo respondía con carácter, con fortaleza, sin miedo, con un principio de amor, ¿no? Entonces, ese mismo Jesús que ustedes miraron haciendo milagros, de tener la tormenta, caminar sobre el agua, es decir, hacer ver a un ciego, el génesis o el día a día de su oración se reducía a el Padre Nuestro. Porque lo que él hacía en secreto, es decir, en la oración, era manifiesto en público. ¿Qué le pedía a Dios? ¿Qué le pedía a Jesús a Dios? Para que se manifestara esas señales, esos milagros, esos prodigios. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, te hemos visto hacer esto, milagros, señales, pero estoy parafraseando, milagros, señales, prodigios. Enséñanos a orar. Vemos que en tu vida que tienes resultados totalmente distinto a los fariseos, distinto a los maestros de la ley, distinto a los intérpretes de la ley. Hemos visto en tu vida hasta distinto a Juan el Bautista. Es decir, eres totalmente distinto a Juan Bautista. Juan Bautista es un hombre consagrado todo, pero no hemos visto lo que tú haces, es decir, no lo hizo nunca Juan el Bautista. Enséñanos a orar así como los discípulos de Juan enseñaron a orar, ¿no? Juan le enseñó a orar a sus discípulos. Enséñanos tú. Entonces, Jesucristo, cuando le dicen, él no rehuye a esa pregunta, no se va por
por la tangente, no se va por decir, a ver muchachos, le voy a dar una parábola. No, 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 de frente. Cuando ustedes oren, oren así. Entonces, si nosotros consideramos a Jesucristo como Dios, tenemos que tener en cuenta que lo que Él dijo ahí es un mandamiento. Un mandamiento. Cuando ustedes oren, oren así. Porque Dios no da sugerencias. Dios nos dice, a ver muchachos, ¿qué les parece esta oracioncita, ¿no? Si ustedes gustan, pueden hacerlo. O si no, su oración, pues como les salga. No, 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 no. Él dijo, les dijo bien claro, puntual, preciso, directo, como solamente Dios lo puede hacer. Dar un mandamiento, una orden, un decreto, un estatuto. ¿Y qué dijo? Mateo 6. Vamos a continuar, Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque para ellos el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen que su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. No seas como los... Ahí te está diciendo lo que no tienes que hacer. Por eso te digo, es decir, el contexto de que la oración del Padre Nuestro te dice antes y después lo que tienes que hacer, los principios básicos, los fundamentos básicos para hacerlo y lo que no tienes que hacerlo. Porque ellos habían recibido, es decir, conceptos por actitudes de los hipócritas. Eran sus maestros, eran autoridades dentro de su comunidad, eran los que decían ser los representantes de Dios, los escogidos del Altísimo. Entonces, esa es una enseñanza muy fuerte, muy poderosa, ¿no? Entonces, ahí vemos que dice Jesús, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Entonces, muchas veces, mucha gente cuando ora en las iglesias, no ora para que Dios lo escuche, sino ora que para que los que están alrededor escuchen. Comienzan a dar clases, comienzan a hablar versículos, comienzan para que los demás escuchen. Yo lo he hecho. Después me he dado cuenta, digo, oye, yo en vez de hablar con Dios, estoy orando para que los que están alrededor escuchen. Me estoy poniendo a adoctrinar, a enseñar a los que están alrededor. Y no oro es decir, para hablar con Dios. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que dice ahí. Dice, porque ellos aman. Dice que les gustaba, es decir, era su deleite. Aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Entienden? Antes las esquinas de las calles eran, escuchen, le voy a decir algo claro. Las esquinas de las calles eran el Facebook, el TikTok, el YouTube de la época. Eran los lugares donde colgaban las redes sociales, donde uno posteaba en los muros de las esquinas, por decir. Entonces, Mateo 6:5 dice, amaban orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Como le digo, ¿ya ves? Es decir, ellos no oraban, no iban a las esquinas de las calles, es decir, para hablar con Dios. No iban a la sinagoga, a la iglesia o a las redes sociales, vamos a decir, ¿no? Contextualizando, para hablar con Dios, sino que para ser vistos por los demás.
Entonces, dice en el 6.5, dice, para ser visto por los hombres, de cierto os digo que ya tienen que su recompensa. Ahora miren, Dios es tan generoso, Dios es tan bueno, Dios no compite con nadie. Suyo es el reino, suyo es el poder y suyo es la gloria. Ha sido antes, es ahora y será por toda la eternidad. Ni Satanás ni nadie ha podido quitarle ni su reino, ni su poder, ni su gloria. Nunca nadie. Cuando Adán despreció a Dios al escuchar a su mujer y la mujer a la serpiente, es ahí donde Dios echó al hombre. Cuando Lucifer, en el cielo el ángel más bello, intentó usurpar el trono de Dios, fue echado hasta lo más bajo. Nunca nadie, nunca ningún ser en la historia, no hubo, no hay y no habrá que pueda tomar su reino, su poder o su gloria. Por consecuencia, él sigue siendo rey, de él es el poder y de él es la gloria. Bien, entonces, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya, perfecto. Yo soy generoso, es bueno, ¿sabes qué? Viniste a buscar eso, dices que vienes a orarme a mí en la iglesia, vienes a orarme a mí, a postear un versículo, a decir que estás, a decirme gracias Señor por esto, por el otro en las redes sociales. Ya, perfecto. Y yo te doy tu recompensa. ¿Tú has venido a qué? ¿A qué vino? No vino a hablar con Dios, sino que vino a ser alabado por los hombres. Un like, un comentario positivo. Es decir, está bien, te lo doy. Viniste por eso, yo lo permito. Ahí está. Eres alabado por los hombres. Ya tienes tu recompensa. Pero no vas a tener la recompensa de Dios. Que es 3 puntos aparte, es otra cosa. Es totalmente otra cosa la recompensa de Dios. Hemos visto que la recompensa del hombre, ¿qué es? Su alabanza, sus comentarios positivos, su like, ¿no? Entonces, esa es la recompensa del hombre, pero en el 6.1 dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces hay una recompensa de nuestro Padre y hay otra recompensa del hombre. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener bien claro eso. Dios te dice, hay 2 tipos de recompensa. Hay una del hombre y hay una recompensa de parte de Dios. ¿Cuál quieres? Escoge tú. Pero yo te los muestro aquí. ¿Qué estabas tú haciendo cuando orabas en la iglesia? ¿Orabas a Dios o orabas para que los demás te escuchen? ¿Qué estás haciendo en tus redes sociales? ¿Estás agradeciendo a Dios o estás agradeciendo para que los demás te escuchen, para ser visto por los hombres, para ser alabado por los hombres? Es importante seguir estos consejos de Jesucristo para poder visualizar nuestro interior y poder ver que nuestras acciones hablan más que nuestras intenciones. Nuestras acciones, nuestras obras, dicen lo que realmente hay en nuestro interior. Entonces, seguimos en el Mateo 6:6. Y acá viene el centro neurálgico. Es la neurona primogenia de la creación. Es el ADN de la estructura, la unión cromosómica entre el espíritu y la palabra.
y nace el nuevo ser. Ahí vamos a ver que es Jesucristo, es Dios. Y cuando ores, no seas como no, en el número 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿qué? Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahora, acá hay algo importante que Jesús, que es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No es que Él decía la verdad, sino que Él es verdad pura. Y no, de la verdad no puede salir otra cosa que cosas ciertas, cosas confiables, cosas loables. Entonces, Él dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, en tu habitación, y cerrada la puerta, ora a tu padre, a tu papá que está en secreto. Miren, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, miren, ya conocemos el concepto de recompensa, el concepto de que hay una recompensa de parte de Dios y una recompensa de parte de los hombres. La recompensa de los hombres es la alabanza, la recompensa de Dios todavía, es decir, todavía no se ha dilucidado. Pero acá dice algo puntual. Jesucristo nunca mandaría hacer algo que él no practica. ¿Y dónde oraba Jesús? ¿En el huerto de qué? De Getsemaní. En el huerto de Getsemaní había puertas. En el monte había puertas. Entonces, ¿a qué puerta se refiere Dios? ¿Sabe qué? Yo soy, soy de condición muy humilde y en mi casa no tenemos puertas, ¿no? Capaz con una frazada, con eso. No voy a cumplir la palabra de Dios. No voy a poder cumplir lo que dice Dios. Capaz alguno me dirá, yo tampoco no he tenido puertas durante muchos años, toda mi niñez, no teníamos cuartos, ¿entienden? Entonces quiere decir que yo no voy a poder cumplir lo que dice Jesucristo, pero Jesús, si uno uno va a la vida de Jesús, y Jesús tampoco tenía lugares donde reposaba su cabeza, había a veces en el monte, y no había puertas. Entonces, ¿a qué puerta Jesús se refiere y que hay que cerrar? Por eso les digo, es decir, Jesús cuando habla, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, pero los dos van correlacionados, son la misma estructura, sino que cuando uno escucha a Jesús, uno dice, puerta, habitación, aposento, y se va al concepto visual y no se va al concepto de fundamento, de principio, ¿no? En una habitación, en un cuarto, en un aposento, ¿a qué uno va? A descansar, ¿no? Va a reposar, va a que el cuerpo se regenere a través del sueño, ¿no? El sueño, ¿qué es lo que hace? Es una forma de que el cuerpo que se regenera, se llena otra vez de energía. Las capacidades cognitivas, la mente, ciertas áreas de nuestra mente se entra en un estado de reposo, nuestros músculos, nuestro cuerpo también entra en un estado de reposo, la temperatura muchas veces desciende un poco, ¿no? Entonces hay ciertas características en el dormir que hace que la persona recupere las fuerzas del mismo cuerpo, cuando se acaba la batería, ¿no? Y en el sueño se recupera. Con los alimentos también se recupera, se llena energía, ¿no? Pero en el sueño también. Entonces, eso mismo Jesús dice. Entremos a la esencia de lo que hizo Jesús. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Es decir, en tu lugar íntimo. En el aposento, ¿qué es uno lo que hace? Se cambia de ropa, se pone otra vestimenta para dormir, ¿no? Para descansar. Entonces, en el aposento uno se desviste y uno se vuelve a vestir.
En el aposento uno se alista para descansar. Los que son casados en el aposento, ¿no? Uno se junta con su pareja, ¿no? Entonces, es un lugar íntimo, privado, es un lugar, un espacio eh, secreto, si se podría decir, ¿no? Entonces, en el aposento uno ahora ya no es tan secreto, porque en el TikTok ponen ahí las que están durmiendo, no despierte, me dice, ¿no? Ya se volvió algo, para muchos ya no es un secreto cómo duermen otras personas. Pero era secreto para muchos de nosotros antes de conocer el TikTok, ¿no? En la cual nadie sabía cómo dormías. Si te ponías tu pijama de Winnie Pooh, si dormías en calzoncillo, si dormías. Es decir, era un lugar íntimo, es decir, era un lugar oye, señores, miren, me tomó una foto, ¿cómo se llama? Durmiendo. Nadie mostraba fotos durmiendo, ¿sabe qué? No, es un lugar íntimo, un lugar privado. Por eso es lo principal, el concepto básico, el concepto fundamental que Jesús nos quiso decir aquí. Mas tú cuando ores, cuando quieras hablar con Dios, entra a tu aposento, en tu lugar íntimo, en tu lugar de tranquilidad, en tu lugar de paz, en el que uno va a reposar, uno va a inclinar la cabeza, a recuperar fuerzas, ¿no? Y cerrada la puerta, ¿no? Cuando uno cierra la puerta, quiere decir que, ¿qué? Los demás quedan afuera, solo yo y Dios sabe lo que pasa ahí. Solo yo y Dios sabe lo que pasa ahí. ¿No? Ese es un lugar que secreto. Por eso es decir, el concepto de Jesús es eso, cerrada la puerta, es decir, los demás quedan afuera, muchas veces los problemas quedan afuera, las cosas quedan afuera, y solamente yo y Dios sabe lo que pasa ahí. Cierra la puerta, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Y ora a tu papá, habla con tu papá que está en secreto. Ahora miren, cuando uno va a orar, dice Jesús, que no es que Dios va a estar si tú estás 3, 4, 5 horas de rodillas o con chapitas en las rodillas, o si te flagelas, sí, esta carne pecadora. No, dice Dios que cuando oras a tu Padre que está en secreto, tiempo que presente, y tu Padre que está en secreto, es decir, está tu cama, está tu techo, está tu puerta, está tu cuarto, tus sábanas, y también está Dios. No lo digo yo, lo dice Jesucristo, lo pueden leer en Mateo 6. Entonces, cuando uno se predispone a cumplir lo que dice Jesús, le cree a Jesús y lo considera Dios, uno entiende que lo que Él dice se va a cumplir. Está tu cama, está tu sábana, está tu techo, tu piso, pero también está Dios. Lo dice Jesucristo. Ora a tu padre, a tu papá, que está en secreto. Ora a tu papá que está en donde? En secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, tu padre que está, y tu padre que qué, que ve. Ahora, tú dirás que me está observando, me está mirando, me está viendo todo lo que estoy haciendo, mi hermana. No, 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 no. Es decir, el ver, es decir, que no solamente ve tu parte externa, sino ve hasta lo más profundo de ti. Ve todo de ti. A eso significa ver. A eso significa observar de Dios. El observar de Dios no es el observar de nosotros, que vemos lo superficial. El observar de Dios es analizarlo todo, todo, absolutamente todo. Tú eres eres como un rompecabezas que Él sabe qué partes están dañadas, qué partes no, Él sabe todo. Pero Él sabe que tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, que cuando
te acerques a Él, sepas que Él está. Y Jesucristo te lo promete, te lo dice. Es una promesa de Jesús que cuando tú vayas a tu cuarto y cierres tu puerta, tu Padre va a estar ahí. Tu Padre está ahí. Y tu Padre te ve a ti. Sabe de qué tienes necesidad antes de que se lo pidas. Tu Padre sabe, ya, sabe, está al tanto de tu problema. Está al tanto de tus dificultades. Ya tiene la solución. Eso significa ver. No simplemente es un observador, ¿no? Y dice, no, ya, está ahí, está con deudas, está con esto. A ver, vamos a ver cómo lo soluciona. No, el Padre está, ya vio, ya observó y sabe cuál es la solución. Ya lo tiene la solución y te lo quiere decir. Pero tú tienes que creerle a Él y tienes que acercarte confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Entonces, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, esa recompensa de parte de Dios, es algo que Dios te lo quiere decir a ti. ¿Cuál es la recompensa? Si uno ve a los discípulos, ve a Jesús, ¿qué recompensa recibieron? ¿Tú qué recompensa podrás dar a tus hijos? Una casa, una educación, lo mejor de ti, yo imagino, lo mejor de ti, un abrazo, formar en ellos un carácter de hombre, de mujer, honrados, dedicados, perseverantes. ¿Qué herencia le vas a dejar a tus hijos? Lo mejor de ti, como padre, los que son padres. Me van a entender a lo que me refiero. Los que no son padres no me van a entender. Yo sé que es limitado. Yo también no fui padre y hasta cierto límite entendía, ¿no?, ciertas cosas. Y ahora cuando soy padre entiendo muchas cosas de las escrituras. Dios me hace entender, ¿no? Con respecto a las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que tú le vas a dejar a tus hijos? Si no va a ser lo mejor de ti. Y Dios, que es perfecto, Dios que en Él no hay tacha, no hay iniquidad, no hay sombra de maldad, Dios que en Él no hay cuestionamiento, su palabra es inquebrantable, es decir, no entra debate, no entra dudas, no entra a conjeturas, no entra a votación, su palabra es inquebrantable, lo dijo Jesucristo. La palabra de Dios es inquebrantable. No hablo de las escrituras, ¿ah? Yo creo que entienda muy claro, es otro tema más profundo. No hablo de las escrituras, hablo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inquebrantable. Como lo dijo Jesús. Jesús dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Eso es inquebrantable. Eso se cumple sí o sí. Eso no entra a debate, en cuestionamiento, en ideas, en razonamiento, no. Su palabra, cielo y tierra pasa, su palabra no. Ese es inquebrantable. Entonces, en la recompensa, y vamos a dejar un clic porque es bien profundo, es muy profundo, es un tema bastante amplio, pero como le digo, ustedes pueden preguntárselo a Dios. Así como Dios habló con Pedro, con Pablo, con Santiago, Esteban vio los cielos abiertos, Pablo cayó del caballo y escuchó, ¿no? ¿Cómo se llama? Escuchó una voz y escuchó una voz. Igualmente todos los hombres de Dios hablaron con Dios, fueron guiados por el Espíritu Santo, y Él no hace excepción de persona. Y estas señales seguirán a los que me creen.
¿A qué se refería con que le crean? Pasajes anteriores dice, ¿no? Jesús se presenta, estaban todos reunidos, y Jesús se presenta, aparece en medio de ellos. No, primero Jesús se le aparece a Pedro, a María Magdalena, ¿no? A María Magdalena se le presenta. Y ella se va, le cuenta, ¿no? A las mujeres y va y le cuentan, y ellos no le creían, Pedro va, ¿no? Y después el ángel se le aparece, ¿no? Entonces, cuando de pronto le cuentan ¿cómo se llama? Si no me equivoco, era Felipe, le cuenta, dice, no, sí, pero yo primero tengo que meter su dedo en su llaga, en su mano, ¿no? Y su dedo en su costado, en donde fue la lanza para saber que es Cristo. Y luego cuando aparece Jesús en medio de ellos, le dice a Felipe, oye, ¿cómo se llama? A ver, mete tu dedo aquí, mete tu dedo a mi costado, le dijo. Y él inmediatamente, no es que tuvo que meter el dedo, ¿no? Metió el dedo, no, en ninguna parte de la Biblia dice que él agarró y comenzó a ocultar a Jesús, ¿no? Para revisarlo, a ver dónde están los huecos, dónde están las cicatrices, porque imagínate que Jesús quedó desfigurado, dice, ¿no? Ser azotado toda su espalda, que pirañita, que drogadito, que en la calle. ¿No? Que fumón, que a veces tienen cortes por todas partes, tienen chuzos y salen de la cárcel y dicen, mira, esto fue un atraco contra 20 policías, me dispararon por acá, por acá, por acá. Este chuzo me lo hizo cara cortada, ¿no? O sea, que comienzan a mostrar sus chuzos, sus cortes y son cicatrices profundas. Entonces Jesús fue molido a golpes, azotado 40 veces menos uno. Entonces su cuerpo estaría lleno de cicatrices por todas partes, su brazo, su rostro, su frente, le metieron un patadón en la cara, su nariz torcida, todo con lleno de cicatrices, ¿no? Sería un monstruo, ¿no? Entonces Jesús tuvo un cuerpo glorificado que todas las cicatrices desaparecieron. Nadie lo reconoció por sus cicatrices. Lo reconocieron porque lo vieron. Felipe cuando lo vio dijo, Señor mío, Dios mío, dijo. Lo vio y lo reconoció que era Jesús. Era un fantasma y se sentó y comenzó a comer. Nadie le reconoció por meter su dedo en sus heridas. Nadie. ¿Entienden? Ni siquiera los discípulos camino de Maús. Ni los discípulos camino de Maús lo reconocieron por sus heridas. Entonces, lo reconocieron cuando partió el pan. ¿No? Estaban encubiertos sus ojos. Por eso le digo, es decir, Jesús, luego de eso, luego de estar 40 días con ellos, algunos dudaban, decían, ¿estará en espíritu? ¿Estará en carne? ¿Será esto un éxtasis? ¿Qué será esto? Que Jesús está acá vivo. Por el amor, decían, esto es algo ilógico, es algo fuera de lo natural, es algo que nunca hemos vivido, ¿no? Algunos tenían ciertas, sí, esto será obra del diablo, obra de Satanás, decía. Entonces, pero Jesús, ¿qué les dijo? Estas señales seguirán a los que me creen. ¿A los que creen qué? Que Él está vivo. Ah, ¿tú crees que yo estoy vivo? En mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, el que cree que está vivo, que Jesús vive, que es Dios en la tierra, en el nombre de Él lo va a invocar, va a clamar a Dios y Dios se va a manifestar en mi nombre. Es decir, cuando alguien tiene una tarjeta de crédito, una tarjeta y te da la tarjeta, ¿sabes qué? Toma, ahí está la contraseña, te doy la contraseña, te doy la clave, te doy mi DNI, anda, saca, retira dinero. Pero si esa persona muere, por más que tengas la contraseña, el DNI de esa persona, vas al cajero, el DNI, la cabeza te va a decir que está muerto la persona, que no puede hacer todas sus cuentas, es decir, quedan congeladas. No es inmediatamente, por supuesto, pero es decir, digo, cuando una persona fallece, todas sus cuentas hasta que se haga una sucesión intestada y recién ahí los herederos que reciben las cuentas bancarias, los terrenos, las propiedades que tiene el obsiso. Entonces, pero como Jesucristo está vivo,
su contraseña y su cuenta bancaria está activa. Y él te dice así, toma, esta señal seguirán a los que me creen que yo estoy vivo y que mi cuenta, mi poder no ha finiquitado, porque mío es el reino, mío es el poder y mía es la gloria. Y estas señales seguirán a los que creen que yo estoy vivo. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Es acción-reacción. Si yo considero que Jesucristo está vivo, yo voy a clamar a Él y Él se va a manifestar. Si yo creo, considero, pienso, razono que Jesucristo está vivo, cuando yo vaya a Mateo 6:6 y Él me dice, ora a tu Padre que está en secreto. Ah, Señor, tú dices que mi papá está, tiempo presente, está en secreto, que no tengo que yo flagelarme, estar 3, 4 horas en ayuno, clamando, Señor. No, Dios ya está esperando ahí, ya está en secreto. Y tu Padre que ve, que observa todo de ti, con qué intención vienes, te recompensará en público. Entonces, si tú crees a Jesucristo que es Dios, que su palabra es eterna y que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, tú agarrarás Mateo 6:6 y en el nombre de Jesucristo, hoy vas a entrar a tu cuarto y cerrada tu puerta, vas a reunirte con tu papá y tu papá que te ve, que le has creído a Jesús Cristo, tu papá te va a recompensar en público, porque le has creído al que Él ha enviado, a Jesucristo, su Hijo, su primogénico y unigénito Hijo del Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú has enviado. Si tú le crees a Jesús, tú crees que Jesucristo es Dios, vas a poner en práctica, no porque yo te lo digo, no porque un sacerdote, un pastor o un rabino te lo dice, sino porque acá en las Escrituras Jesucristo es Dios, dejó él escrito lo que él dijo, su palabra, lo escribieron algunos hombres, y si él dijo que Dios está en el secreto, cuando tú vayas hoy, te vas a encontrar con el creador del universo, tu papá. Eso no hay vuelta atrás, es sí o sí. Así como él prometió que va a volver, así también él promete que tu padre va a estar. Entonces, tenemos que orar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, amarlo a Dios, creer que Él está vivo y buscarlo porque es el tiempo. Si tú has escuchado esto, no rechaces esta invitación, este mandamiento que te da Jesús. Mas tú cuando ores. Tenemos en la lista a Cancioncitas. Muy buenas noches. Mechu, muy buenas noches. María del, no leo acá, María del no sé qué. Mari Puma y User 4568, 3. Que Dios los guarde, que Dios los siga guardando, los siga cuidando y los siga protegiendo como siempre los ha hecho. En el nombre de Jesucristo, gracias por compartir este tiempo, este momento, por aprender juntos, porque yo estoy aprendiendo, porque el único que da el entendimiento es el Espíritu de Dios. El Espíritu es el que trae la correcta interpretación y yo estoy aprendiendo juntamente con ustedes
Porque esa es la vida eterna, conocerlo a Él, conocer lo que Él dejó, cómo lo dejó, en qué momento uno debe hacerlo y cómo, con qué motivación y motivo uno tiene que verlo y con qué motivación y motivo no, uno no tiene que acercarse a Dios. ¿Entiendes? Poder reconocer eso y Dios te lo muestra, te dice, mira, acá pongo el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida, escoge tú, como le dijo a Adán. Es lo mismo lo que está haciendo Jesús acá. Te está mostrando de qué árbol no debes comer y de qué árbol sí debes comer. Ahora, tú que entiendes, puedes coger del árbol de la vida y vivir para siempre, ¿no? No como Adán que se agarró de las hojas, no, que esto, no, que el otro. Lamentablemente, igual Adán se agarró de las hojas y tapó su desnudez. Muchos agarran las escrituras para justificar su vida. Aquí lo que estamos recibiendo es lo que Jesucristo manda. No hay justificación para no creerle. Tengan todos muy buenas noches. Mañana continuamos de 10 a 11, aproximadamente de 10 a 11. Me gustaría que muchos que participen, si tienen algunas dudas, algunas sugerencias. Y muchísimas gracias. Tengan todos muy buenas noches. Nos vemos.